Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el 14 de febrero del 2025, como siempre en compañía de... Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana: vamos a hablar de la gran noticia que Jesús Ramírez decidió finalmente no reelegirse por una quinta vez para un sexto periodo y se retirará de la sala tercera el próximo mes de marzo, si no me equivoco, así como de la discusión que se ha generado en torno al informe de la Comisión de Ingreso y Gasto que investigó el tema del caso Diamante, así como el rechazo finalmente por segunda vez de la propuesta de nombramiento a la Coprocom del Ejecutivo, los proyectos aprobados esta semana y nuestras secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero empecemos por el principio, Lucho. Esta semana... Primero la buena noticia. Primero las buenas noticias. El medio El Observador y Teletica, creo, anunciaron que habían confirmado a través del despacho del magistrado Jesús Ramírez que no iba a optar por una nueva reelección a su cargo como magistrado en la Sala Tercera, el cual ocupa desde 1983, si no me equivoco. 85, porque son 40 años en el cargo los que cumple este año. Lucho. Enhorabuena, y era hora. Las reelecciones de don Jesús prácticamente siempre han estado marcadas de controversia. En una ocasión la Asamblea estuvo a tan solo un voto de no reelegirlo. Tuvo 37 votos en contra, sin embargo hubo 2 diputados que se abstuvieron, a pesar de que es ilegal abstenerse, o el reglamento no permite abstenerse a los diputados en las votaciones. Y de hecho este tema se fue y se peleó a la Sala Constitucional, porque técnicamente la regla es que si el diputado que no votó, que se abstiene, se le suma el voto a la opción mayoritaria que tenga más votos. Entonces hubo alguien, y no estoy seguro, puedo estar recordando mal, que fue un expresidente. Fue Miguel Ángel, sí, ¿verdad? Fue un expresidente de la República, llevó el caso a la sala y dijo, este señor no puede ser magistrado porque esos 2 votos había que sumarlos a los 37 votos en contra. Entonces la Sala Constitucional, en una sentencia, cuando revisó ese tema, dijo no, porque los votos tienen que ser efectivos. La regla constitucional es una no reelección por oposición calificada. O sea, una mayoría calificada, entiéndase 38 votos de la Asamblea Legislativa, tiene que expresar el deseo a que la persona no continúe en el cargo como magistrado. Así es como funciona actualmente el proceso de reelección de la Corte Suprema de Justicia. Y desde entonces don Jesús superó más procesos de reelección más sencillos que esos. Mira, hubo una ocasión en la que ni siquiera le hicieron entrevista en la Comisión de Nombramientos. En 2017 no le hicieron entrevista, en 2009 ni siquiera se votó, le aplicaron silencio positivo. En 2001, el entonces diputado José Miguel Corrales, que fue miembro, recordemos que la primera vez que casi no queda fue porque en 1988 un informe de la Comisión de Narcotráfico lo señaló como posible involucrado en temas relacionados con un caso de alguien del OIJ, si no me equivoco, de corrupción. La comisión lo señaló como parte de las personas implicadas y recomendó su no reelección. La mayoría, recordemos también que en todas las votaciones en las que se eligió el magistrado fueron con votación secreta. Eso por dicha, la actual Asamblea Legislativa ya lo eliminó.
Ya lo eliminó y debería hacerse con votación pública. No habrá que votar porque ya él dijo que no va a continuar. Este señor también es conocido por quedarse dormido en audiencias. Caso Pat. Desvariar en el caso Pat no fue que se quedó dormido, sino que en la audiencia dio por rechazada una apelación que se estaba presentando. Él dijo, apenas le iban a conocer y dijo, se rechaza. O sea, estaba completamente desvariado. Sus compañeros de la corte salieron a decir que es que se le bajó el azúcar. Lo recuerdo. Entonces, y que por eso fue que pasó eso, pero bueno. Y esa audiencia se grabó, me parece a mí, porque Cereoy pues, había publicado el video, yo me acuerdo. Pero bueno, a raíz del hecho de que el magistrado decidió no reelegirse, podemos hablar de otro tema que a Lucho le preocupa sobremanera, y es la cantidad de puestos de la Corte Suprema de Justicia que le tocará definir a la próxima Asamblea Legislativa. Mandé a pedir la lista a la oficina de prensa del Poder Judicial, me respondieron hoy y ya tenemos la lista detallada con las fechas de vencimiento de cada uno de los magistrados. En resumen... Y se confirma mi sospecha, lo que he venido diciendo durante varios programas, que es que la próxima Asamblea Legislativa va a poder cambiar a la mitad, más de la mitad de la integración de la Corte Plena, que recordemos son los 22 magistrados que integran las 4 salas de la Corte. Y va a poder cambiar la integración de la mayoría de las salas, excepto la sala primera. Entonces repasemos. La más grave de todas es la sala constitucional, donde van a poder cambiar 5 de 7. Podrían cambiar 5 de 7 nombres y adicionalmente el actual presidente de la sala constitucional, Fernando Castillo, tiene reelección próximamente. Eso se define este año. Pero bueno, sala primera. Por la sala primera, las magistradas y Rocío Rojas Morales tendrá que decidir si se pensiona antes de o si pide una reelección adicional. Se le vence el nombramiento el 5 de mayo del 2030. Correcto. Recién entrando, no, antes. A medio periodo de la próxima asamblea. A finales. 5 de mayo del 2030 esa es la siguiente. Es la siguiente. Esa es la siguiente. Sí, pero esto es lo que pasa es que esta tiene que dejarla resuelta la próxima porque la primera semana, los primeros 10 de mayo, no hay comisiones integradas, entonces... No, y la asamblea un mes antes puede empezar el proceso. Ajá, correcto. Sí, eso es lo que dice la Constitución. Renovación. En realidad, puede empezarlo antes. O sea, nada, podrían votar. Aquí es donde yo digo que debería haber una lista de elegibles. Pero bueno... Y la otra es doña Damaris Vargas Vázquez, que se le vence el nombramiento el 15 de enero del 2028. Esto sí es en medio periodo constitucional de la próxima Asamblea Legislativa. Los otros 3 magistrados, don Luis Guillermo Rivas, don Jorge Leiva Poveda y don Carlos Guillermo Zamora, tienen reelecciones en los 2031 y 2032. Correcto. Ahora pasemos a la sala segunda, donde podría cambiarse 4 de las 5 personas que lo integran. El presidente actual del Poder Judicial, don Orlando Aguirre, tiene el vencimiento de su plazo en enero del 2029. Doña Julia Varela tiene reelección este periodo, no, ya ha entrado el otro periodo, sí, el 16 de septiembre del 2026. Doña Roxana Chacón y don Jorge Lazo tienen sus reelecciones en noviembre del 2026. Y el único que tiene cargo ahí asegurado hasta la próxima Asamblea Legislativa es don Luis Porfirio Sánchez. Esta lo acaba de reelegir, entonces su próximo periodo sería hasta el 2032. Exacto. Sala tercera. Tenemos... Casación penal. Don Jesús ya dijo que se retira. Entonces esa vacante la debería Esa vacante tiene que llenarla esta asamblea. La actual asamblea legislativa. La vacante Patricia Solano. Doña Patricia Solano tiene reelección en la próxima asamblea legislativa en noviembre del 26. Doña Patricia Vargas González. Vargas González, dice aquí. Patricia Vargas González tiene reelección, eso sería hasta la próxima. La siguiente tiene reelección en septiembre del 31. Don Gerardo Rubén Alfaro Vargas, esta sí le toca a la siguiente, tiene reelección en diciembre del 27. Y doña Sandra Zúñiga Morales tiene reelección en enero del 2028. Correcto. Y el caso más grave de todos, y es el que yo sabía que me iba a parar a mí los pelos, Sala Constitucional. 5 de 7. O sea, históricamente hemos tenido más o menos una sala 4-3. Esto puede cambiarlo todo absolutamente. Don Fernando Cruz Castro tiene reelección en el año 2028, mes de octubre, día 18.
Don Fernando Castillo tiene proceso de reelección este año, en noviembre. Es probable que sea reelegido porque la Asamblea tiene una norma no escrita de que no destituya a los presidentes de las salas ni a los del Poder Judicial. Bajo esa excusa fue que habían reelecto a don Fernando Cruz la última vez. No, pues, No podemos, bueno, hasta uno de los argumentos. mira, a Fernando Cruz lo querían no reelegir. Lo- Lo que pasó a fue que Fernando se metieron 3 por el sótano y eso cambió el resultado de la votación. A don Fernando lo han Siempre intentado, lo han querido siempre lo han querido sacar de formas no Pues, muy una vez lo sacaron. decentes. Técnicamente fue que fue No, reinstalado en el cargo. Lo sacaron ilegalmente porque ya la fecha se había vencido. Don Paul Rueda Leal tiene reelección en junio del 2027 durante la próxima Asamblea Legislativa, igual que don Luis Fernando Salazar Alvarado, a quien se le vence el nombramiento el 3 de diciembre del 2029. Doña Ingrid Hess está a salvo por ahora, tiene reelección hasta el 2031. Y don Jorge Araya García tiene reelección en octubre del próximo año, así que sí le toca verlo a la siguiente asamblea, igual que a doña Ana Mari. Doña Ana Mari le queda en el 2028, febrero del 2028. Entonces, recordemos que en la Asamblea Legislativa hay en trámite un proyecto que prohibiría la reelección indefinida de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que para la mayoría de estos casos significaría que estarían forzados a dejar el cargo y la próxima Asamblea definitivamente le tocaría llenar esas vacantes. Ahora, Lucho, ¿Cómo llegamos a esto? Es la ¿en pregunta. quién confiamos más? ¿En la actual Asamblea Legislativa o en la próxima Asamblea Legislativa? El actual. En la actual. Sí. ¿Vos recomendás que las personas aquí que se puedan pensionar se vayan pensionando con tiempo para que esa decisión quede en esta Asamblea Legislativa y no en la ¿Se próxima? renuncian todos de una vez? ¿Cómo? Lucho, no. A ver, aquí la pregunta que puede hacerse alguien es cómo llegamos a esto. Y esto me hace traer un tema que es una acción de inconstitucionalidad que yo presenté el año pasado. Porque recordarán ustedes que había puestos de magistrados que llevaban años sin nombrarse. Por ejemplo, el que había dejado Antes del don Ernesto Gilesta, etcétera, etcétera. 2014-2018 nunca logró nombrar a nadie. No, Corte Suprema de quiso Justicia nombrar. y dejó como 8 vacantes, Eso. que son la mayoría de las que están acá. Exacto. Entonces, esto ha hecho que se acumulen los nombramientos en una sola asamblea legislativa, como va a ocurrir con la siguiente, que va a poder escoger a 12 o cambiar a 12 si le da la gana. Y ese es el problema. Y el problema es que la Constitución es muy clara. A ver, antes la Constitución decía que el proceso tenía que... El sucesor de alguien que se iba tenía que estar nombrado antes de que se fuera. Correcto. Eso se cambió con una reforma constitucional en la que la Asamblea dijo, ok, máximo un mes después de que esa persona se vaya, tiene que estar hecho el nombramiento. Plazo que nunca han Plazo que no se cumple. Y ahí fue donde yo metí la acción de inconstitucionalidad por omisión, porque además de que esto genera un problema, porque hay salas, por ejemplo la constitucional, que rehúye a ver algunos temas considerados, comillas, sensibles, si no están los magistrados titulares. Temas polémicos para que no haya un cambio de jurisprudencia Correcto. en un corto plazo. Correcto. Entonces, esos temas se atrasan. Y además está eso, de que no se acumulen los nombramientos en un solo periodo, de modo que una sola asamblea legislativa pueda cambiar la composición de una sala o de toda la corte, como va a ser el caso de la próxima. Lo que vos decís es que no nos pase como pasó en Estados Unidos, que quedaron 3 vacantes en el gobierno de Trump y eso volcó la corte. ¿Y eso por qué fue? Porque es cierto, y eso siempre es ¿por qué? Por el egoísmo de sus jueces. Porque se niegan a reconocer que ya están lo suficientemente mayores y viejos y que el tiempo que les queda es... Todas las vacantes que llenó Trump fue porque se murieron Exacto. en el cargo. Exacto. Básicamente. En este caso... Bueno, excepto una que se murió durante un gobierno del Partido Demócrata, no pero lo como ya dejaron. había ganado Trump, el Partido Republicano no lo dejó que nos nombraron. Pero el tema aquí es que si la Constitución dice, ok, tienen un mes para llenar la vacante, llenen la hijuepútica vacante en el mes. Eso nunca va a pasar. Yo metí la acción de inconstitucionalidad para eso. Ok, ahora sí, yo comprendo que el proceso de nombramiento de los magistrados se lleva más de un mes. Entre la entrevista, la revisión de documentos, más las votaciones, mientras se reúnen los 38 votos, eso se lleva más un mes. Pero entonces aquí es donde, de nuevo, hay que cambiar el sistema, el proceso con el que se nombran los magistrados desde la asamblea. Porque entonces aquí lo lógico sería que haya una lista de elegibles con anterioridad, gente que ya se le revisaron los atestados, gente que ya fue a entrevista. No te crean listas de elegibles. ¿Por qué no? Me parecen que son innecesarios. O sea, no tienen ningún valor real. ¿Por qué no? No te creo en ellos. ¿Por qué no?
porque no creo en ellas. Solo porque dices que no crees en Puede ella. aparecer una mejor persona que no esté dentro de la lista de elegibles. Si no está en la lista de elegibles, ¿qué le impediría registrarse en la lista de elegibles? Y en todo caso, ¿cuándo hemos electo una persona que no estaba en el proceso de nombramientos que resultara mejor? Pues no sabría decir. Point taken. Gracias por probar. Pero bueno, el punto tuyo es la próxima. Me confirman mis miedos. Haremos una noticia al respecto y la publicaremos en las próximas horas. De que para el momento en el que vayan pensionando la mitad de ustedes. por favor, y gracias, muchas gracias a don Jesús, que sé que se le iluminó. País. Pasemos al siguiente tema, que es la discusión que se ha dado sobre el informe del caso Diamante. Recordemos, esta comisión, el caso Diamante Lo investigó la Asamblea Legislativa anterior. Lo investigó la pasada Asamblea Legislativa, no llegaron a presentar informes, entonces le corresponde al actual hacer eso. Se presentaron por lo menos 2 informes y Yonder dijo que iba a presentar un tercero, pero que yo sepa no lo ha hecho. El primer informe que se conoció y rechazó la semana anterior fue el de Sofía Guillén, el cual absolutamente todas las personas involucradas dijeron, ese es un muy buen informe, pero lo vamos a rechazar. Correcto. Sofía señaló con cierto grado de certeza que no querían su informe porque ella señalaba responsables recomendaba sanciones a alcaldes de Liberación Nacional y del PUSC. Y además incluyó la transcripción de las llamadas que fueron intervenidas a los alcaldes y que por todo lo que pasó en las últimas 2 semanas en el Poder Judicial, que ya sabemos, esa prueba ahora parece que ya no va a servir para nada. Entonces, atinadamente Diego hoy levantó suspicacias en el reporte y dijo, qué casualidad, se cae la prueba en el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa tampoco quiere constatar ahí la prueba en el informe final. Pero bueno, lo que ocurrió esta semana fue que ayer, jueves, se iba a conocer el informe alternativo presentado por doña Vanessa Castro de la Unidad Social Cristiana y ella empezó a defenderlo, ¿verdad? De hecho, le dieron 50 minutos para que defendiera el informe. Y cuando se le agotaron, doña Dinora Barquero preguntó por una moción que doña Vanessa había presentado. Esa moción consistía en hacerle cambios al informe porque doña Sofía Guillén atinadamente le dijo, ustedes, no sé si por acción o omisión, deliberadamente o por error, omitieron incluir al alcalde de, creo que era de Golfito, o de algún cantón de Punta Arenas en el informe. Yo te digo. Que casualmente era de la Unidad o era de Liberación, era de alguno de los 2 partidos. Entonces, y además tampoco recomendaban en la sección de recomendaciones del informe conocer algunos proyectos de ley que a criterio del Frente Amplio servirían para evitar que estas cosas vuelvan a ocurrir. Entonces, doña Vanessa presentó una moción para cambiar el informe. Don Fernando, el director del Departamento de Servicios Técnicos que estaba ese día en la comisión, le dijo, esa moción es inadmisible porque la moción tiene que estar firmada por las mismas personas que firmaron el informe. Y acontece que una de esas personas no estaba ayer, entonces esa moción no podía presentarse. Sin embargo, mientras estaban viendo si la moción era admisible o no, doña Dinora y doña Vanessa se gastaron 15 minutos intentando formular verbalmente la pregunta que le iban a hacer a señores servicios técnicos, que ya sería, era claro que tenía claro, valga la redundancia, cuál era la pregunta que le iban a hacer. Entonces, don David Segura, que estaba apuntado para hablar, no pudo hablar, doña Katia Cambronero no pudo hablar, doña Sofía Guillén no pudo hablar tampoco. Pues bueno. Y se armó un pleito entre ellas, más que todo entre doña Katia y doña Vanessa, porque doña Esa dice, pero ¿por qué me reclaman? Si yo siempre defiendo el derecho del Frente Amplio a hablar y toda la cosa. A mí lo que me parece es que yo creo que no quieren que se apruebe mi informe. Claro, porque su informe no es bueno. El informe bueno ya lo rechazaron. Ahora, nada más recordemos una cuestión de procedimiento. Si un informe se rechaza, no significa que se archiva, como se dijo creo que el presidente dijo que se archivó. Lo que pasa es que, bueno, primero que nada, ¿cuándo el presidente ha dicho cosas que sean atinadas, correctas o ciertas? Nunca. Cuando una comisión de investigación se presentan informes, no necesariamente va a haber siempre un informe de mayoría. Puede ser que ningún informe tenga mayoría, entonces se presentan 3 o 4 o 7, dependiendo de la cantidad. O sea, por cada congresista, cada diputado podría presentar un informe. Un diputado no puede firmar más de un informe, eso sí. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va al plenario,
Si hay informe de mayoría, se conoce ese primero, el plenario decide si lo aprueba o lo rechaza. Si se rechaza el de mayoría, se conoce el informe de minoría. ¿Qué esperaría uno que hiciera esta Asamblea Legislativa? Que rechace el informe en el plenario, se termine votando por mayoría o por minoría, lo que sea, y apruebe el informe de Sofía en plenario, pero eso sabemos que no va a pasar. Y no va a pasar porque no les gusta que hayan nombres implicados de personas directamente vinculadas con Liberación Nacional y con la unidad y la... Más en época electoral. Y Liberación y la unidad tienen una mayoría, o sea, suman una mayoría suficiente para bloquear cualquiera de los informes. Correcto. Entonces, eso fue lo que pasó. Ahora, también lo que señalaba doña Sofía era, tenía razón, es como este no es el momento para discutir esa moción. O sea, esa moción se debe haber discutido antes de iniciar la discusión del informe. O después. Para yo poder saber sobre qué informe estoy hablando, porque yo estoy hablando sobre lo que se presentó, pero si se cambia el contenido de lo que presentó, cambia también mi posición. Lo peor fue que doña Vanessa le dijo palabras más, palabras menos, ve el despelote que se armó por querer darle gusto a Sofía, y es como, pero usted no me está dando gusto, yo quería que aprobaran mi informe. O sea, correcto. Y Sofía, muy bien, a mí no me está haciendo ningún favor, o sea, es un favor a la verdad. Ustedes omitieron información importante en su informe. En fin, eso fue lo que pasó en la comisión. Al final la discusión se extendió tanto que no se pudo votar el informe de doña Vanessa. Fue interesante ver diputadas que por lo general son juntas, están juntas, o se llevan bien, agarradas de los pelos de ella. Pues sí, pero bueno, por esto le damos a Sofía el reconocimiento de congresista de la semana también, no solo por el tema procedimental y por los señalamientos que ha hecho sobre este tema, sino también para reconocer que el informe que ella hizo sí estaba bien hecho, a pesar de que se lo rechazaron. Nada más señalar, ese informe se rechazó el mismo... Ahora bien, el día que no estábamos trabajando porque grabamos domingo. Exacto. Ahora bien, aquí hay que aclarar un tema, y es que, por ejemplo, no es que que nadie piense que es que si el informe de Sofía no tiene las llamadas telefónicas, las transcripciones no pueden usarse, no, o sea, eso está en el expediente legislativo. El problema... Por lo general es que, por lo general, todos los expedientes de investigación dice, certifíquese este expediente y mándese al Ministerio Público, y el Ministerio Público usa todo lo que está en el expediente. No quiere decir, en todo caso, tampoco que, como la Asamblea Legislativa conoció las grabaciones, puedan usarse. O sea, no, porque eso ya es... Esa es la discusión de qué pasó con el juzgado. Exacto. Esa prueba está muerta por ahora. No importa si la Asamblea Legislativa la rescató o la citó en un documento, no puede usarse. Es la manzana del árbol, ¿cómo es? La manzana podrida. La manzana podrida, exacto. Contamina todo el árbol. Y esa duda aparte, sobre esa decisión del juzgado del SAA ya no hay apelación. Según los defensores de esos imputados, no. Ok. Entonces no hay nada que hacer, probablemente. En fin, pasemos al siguiente tema, que son la larga lista de proyectos aprobados esta semana. Según el reconteo que hizo Lucho, se votaron 10 proyectos en segundo debate entre plenas y plenario y 14 proyectos en primer debate. Lucho, ¿cuáles fueron algunas de las cosas que se aprobaron? Tenemos la Ley de Cinematografía y Audiovisual. Este es un proyecto heredado de la anterior Asamblea Legislativa y en general es un marco normativo que rige el mundo de la cinematografía, películas, series, documentales, todo esto que se grabe en Costa Rica. Creo que también le da el rango de ley a lo que se llama el FAUNO, que es un fondo. El fondo que financia proyectos cinematográficos. Correcto. Esto está aparejado con una ley anterior que había aprobado la ley de cine, exacto. Solo que como era demasiado grande, se separó en dos y entonces hasta ahora está saliendo la segunda parte de esa ley. Tenemos la ley para eliminar abusos en cobros por mora, que esto es lo que podríamos llamar la ley de la tasa de usura en los intereses moratorios. Eso es, pone un límite a los que si usted se atrasa en su crédito, pues hay un tope máximo de intereses que le pueden cobrar y no le pueden cobrar ese montón de comisiones que inflan esos gastos. Tenemos la reincorporación, esto hay que explicarlo bien, de la incompatibilidad de caracteres como causal de divorcio. Esto ya estaba, lo había aprobado, había sido un proyecto hecho de doña María Vita Monge, si no mal recuerdo. Viejo. O sea, se aprobó y era ley. Era ley, lo que pasó fue que se entró en vigencia el nuevo Código de Familia y no se dio cuenta nadie que quedó derogado. Entonces, doña Joana Obando, me parece que fue... Porque se cambió la ley vigente y no la ley que está... Ajá, doña Joana Obando presentó el proyecto nuevamente y ya está
reinstaurada la incompatibilidad de caracteres como causal de divorcio. Tenemos la Ley Nacional de Sangre, que también es un tema que va a regular los temas de transfusiones, donaciones. Este es un proyecto de doña Franje Nicolás, que estaba en corriente legislativa desde el 2021. Se retrotrajo a primer debate, o sea, se anuló la votación en primer debate y se va a poder modificar por el fondo. Esto es para complacer a Trelce, que nos dice, expliquen qué es retrotraer el proyecto del Cantonato de Cóbano. ¿Y eso? No sé, al parecer que le quieren hacer cambios, solo que ahora don Daniel Vargas del oficialismo tuvo un punto muy atinado en jefaturas de fracción porque Nueva República estaba jodiendo de, por favor metamos este proyecto ya. Está retrotraído, en todo caso tiene prioridad en la agenda. El don Daniel dio un punto muy válido que es, no importa cuántos cantones hagamos, cuántos cambios hagamos, esto no va a tener ningún efecto hasta que después que pasen las elecciones de 2026, y tiene cierto. Sí, pero el intendente, ¿son los intendentes los de los consejos municipales? No. Los consejos municipales de distrito. Ajá, ¿cómo se llaman? No. ¿Cómo se llaman? ¿Tienen un nombre? Los intendencias. Es como es como el alcalde del consejo municipal de distrito de los cantones, de los que tienen consejos municipales de distrito. Es intendente, creo, ¿no? El intendente Cóbano es de Nueva República. Ah, con razón. Ajá. Interesante. Tenemos un proyecto que agrega 2 personas más al Consejo Superior de Educación. Creo que nadie revisó lo que se había ganado la exministra de Educación, doña Ana Caterina Müller, por asistir a esas sesiones, sin hacer absolutamente nada. Y ahora sumamos 2 personas más. Los ministros no tienen dietas y las sesiones son durante su horario. Los ministros no tienen dietas en las juntas directivas. Pero la nota salió de que las había cobrado. Ah, mira. Y fueron más de 30 millones. Oh, wow. Exacto. ¿Por qué 2 personas más? Resulta que acontece que el proyecto de ley lo que pretendía es agregar un representante del COLIPRO, el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes. Sin embargo, ya la Asamblea Legislativa había aprobado una ley que había incorporado previamente a un representante de la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven. Entonces, para evitar que el Consejo quedara empate, tuvo que devolverle a los exministros uno de los asientos que se le habían quitado para que no hubiese número par de miembros. No solo esto, paréntesis para hablarlo ahora y no en la sesión de nuevos proyectos, el Frente Amplio, Aguirre Robles presentó un proyecto para agregar un integrante adicional. No agrega un integrante adicional, quita un exministro y mete un representante de los estudiantes y un representante de los docentes universitarios. ¿Por qué de los docentes universitarios? Mira, a mí no me preguntes. Pero el Consejo Superior de Educación no tiene relación con las universidades. Ah, no, es que son 2 proyectos, perdón. Metió uno para el CONESUB y uno para el Consejo Superior de Educación. Ya. Mi error. Exacto. Igual. En ambos se integran docentes y en uno se integra docentes y en el otro se integra una representación de estudiantes, si no me equivoco. Ok. Entonces eso se aprobó en segundo debate en la comisión con potestad legislativa plena segunda. De nuevo, nada bueno sale de las plenas, como dice May. Nada bueno sale de las plenas. Tenemos otra lista aquí de proyectos que también se aprobaron en plenas. Tenemos el Día Nacional de la Prueba del VIH. ¿Qué hace? Crea el Día Nacional de la Prueba del VIH. Como su nombre lo dice. Digo, pero tiene algo... Vamos a decir. El 27 de junio. Campañas masivas de pruebas de VIH ese día. A ver, eso es lo que uno diría. Sí, obviamente, eso es lo que debería pasar. Creo que doña Monserrat había dicho. Y no, en realidad la lógica... Ofrecerle a sus empleados Ay, por favor. darles pruebas de VIH gratis. No quisieron ni dar bloqueador solar, van a querer... Todas las universidades deberán facilitar a sus estudiantes pruebas de VIH ese día. Cero. No hace nada. El proyecto sí habla de que las instituciones están facultadas y autorizadas para hacer actividades de promoción de la importancia de hacerse una prueba de ese tipo. Sí, más adelante. Pero de nuevo, si todo lo que es facultativo no se va a hacer nunca, en todo caso la fecha va a ser el 27 de junio. Se aprobó una ley que amplía el concepto bicicleta en la ley de tránsito porque resulta para que puedan que circular monociclos. Monociclos, triciclos, todas las variedades de bicicletas, como esas bicicletas en las que van 5 personas en fila y es una sola. Eso está prohibido. Por lo visto que sí, porque la ley dice que una bicicleta solo tiene 2 ruedas, 2 pedales, una manivela y nada más. Okay. Todo lo que no sea eso no es una bicicleta. Esta ley cambia eso.
Los visitadores médicos, no seguí. El Día Nacional del Swing Criollo, segundo debate. El cual, por cierto, doña Acuña salió a defender de los ataques de su propio presidente. Correcto. La diputada oficialista salió a decir que había, y es que además no lo dice, pero hay gente criticando la aprobación de este... Es el presidente de tu partido, o sos oficialista. Yo lo puse en el chat de la asamblea cuando la señora dijo eso. Eso lo dijo su presidente, ya dígaselo. Bueno. Por todo caso, el día va a ser el 3 de mayo de cada año. Okay. Vale decir en todo caso que este proyecto ni siquiera, este proyecto es técnicamente una iniciativa ciudadana, adoptada por una diputación, así que... No voy a comentar. Reforma del artículo 140 de la Ley General de Salud. Este es el que te decía ahora fuera del programa, que es para que los odontólogos puedan hacer visitas médicas. Correcto. La ley para la mejora tecnológica y metodológica de las contrataciones en materia de obra pública. Esto es que en todas las contrataciones públicas que se hagan grandes, de infraestructura, por ejemplo, tiene que emplearse la última en tecnología. Ajá. Eso es. Supongo que eso va a encarecer. Ya casi termino. Supongo que esto va a encarecer los precios de las obras. Pero luego dicen que yo no curo la lista de proyectos que hablamos. Pero es que vos haces lista de los proyectos, vos haces notas de los proyectos nuevos. Nosotros no hacemos notas de todos los proyectos aprobados. Es diferente. No. Y la ley para detallar explícitamente el teletrabajo en el extranjero, evitando interpretaciones subjetivas. Esto es que su patrono ya no le va a poder decir, no puede hacer teletrabajo en China. Eso el horario. Exactamente. Eso es lo que hace. Hay proyectos ahí examinados que no vamos a ahondar. Hay uno polémico que se votó ayer en votación dividida, que es el que saca a Procomer de la ley de contratación pública. Quedó 24-16 con el Liberación Nacional y el Frente Amplio votando en contra, así que habrá que ver qué pasa. También se aprobó la declaración del Día Nacional de la Fuerza Pública y el Día Nacional del Policía. Un saludo a la Fuerza Pública. La declaratoria de interés público y cultural del Festival Luces del Valle. Un saludo al festival. Y ya. Listo. Lucho está amargado porque por cada votación le toca el meter y subir las votaciones. Uno diría, estos proyectos deberían ser sencillos. Ya con el dictamen no tienen que hacerle, no, para nada. O sea... 3 textos actualizados, 2 criterios técnicos. Pasemos al siguiente tema, que es la sección favorita del público. Pregúntele a Lucho. Les recordamos que pueden dejar sus consultas en los comentarios de Spotify y YouTube. Por favor, dejarlas en el episodio más reciente siempre. O pueden enviarlas a my@delfino.cr. Pero empecemos con la primera pregunta de Víctor, que nos dice... ¿Qué implicaciones tiene una persona que bajo juramento en una comisión legislativa mienta? ¿Qué implicaciones tiene si dice, me equivoqué como el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia? Resulta que acontece que ninguna, porque como acabamos de ver en un juicio reciente, la expresidenta del Banco de Costa Rica, doña Patricia Mora Tuminelli, el mentir en una comisión diciendo que uno no es cercano o que no conoce a una persona, a pesar de que tenga más de 600 llamadas, eran 500, era más de una llamada al día durante un año. Al parecer eso no denota que usted conoce o es cercana a la persona. Ni los bancos me llaman tanto. Y la exoneraron a la señora, a pesar de que había hecho eso bajo juramento, así que ese es el ridículo. Recordemos, no todas las personas que comparecen ante una comisión legislativa están bajo juramento. Pero ya se estaba bajo juramento. Sí, pero estoy a la consulta. No todas las personas que comparecen ante una comisión están bajo juramento. Cuando se hacen por temas de dictámenes o consultas de proyectos, usualmente no están bajo juramento. De hecho, el presidente de la comisión no estaba bajo juramento. No estaba bajo juramento. Estaba en la comisión de ingreso, en la comisión de hacendarios, hablando sobre el informe semestral o el primer informe de obras del proyecto Proeri, el de obras urgentes. Y ahí fue donde dijo... Nosotros sabemos de empresas que han coludido. Por lo menos 5 casos de empresas que se han puesto de acuerdo para cotizar a precios altos. Sí, ahí el delito de él no hubiese sido perjurio ni falso testimonio. Hubiese sido, hay un delito. Bueno. Todos los funcionarios públicos están obligados a denunciar si conocen de que hay un delito. Sí, el delito eso sería incumplimiento de deberes. El delito no hubiera sido por lo que dijo en la comparación, sino por no haber denunciado. Salió a decir me equivoqué, entonces no pasó nada. Salió a decir me equivoqué después de que la fiscalía fue a secuestrar el acta. Ajá. Pero bueno, lo que uno dice tiene consecuencias, excepto que uno sea diputado. En fin, la siguiente pregunta, Roberto Sánchez. Con la crisis de los rellenos sanitarios, ¿existe algún proyecto de ley que impulse la producción de biogás?
A este punto es llegar tarde al problema, pero sería una oportunidad de oro para Recope o alianzas público-privadas sin volver a caer en Soresco. Es una pregunta con comentario. La pregunta... ¿Algún proyecto? No, yo sé, pero Soresco era sobre biogás. No, pero Soresco fue una alianza público-privada de Recope. Ok. ¿Qué tenía que ver Soresco ahí en esa vela en ese entierro? Como que lo impulse propiamente, no creo. Yo tengo entendido que ya todos los rellenos sanitarios ya no se llaman así porque ahora los nuevos que se crean tienen que usar lo último en tecnología y parte de eso es tener biodigestores. Lo que necesitamos en este país es uno, que todas las personas empiecen a compostar, que todas las municipalidades tienen un plan de reciclaje, que las personas lo utilicen correctamente. Comunista. Para reducir la cantidad de desechos que producimos por hogar y en las empresas. Eso es lo que deberíamos tener y no andar buscando más... Comunismo. Cállate. No, y no andar buscando dónde metemos más rellenos sanitarios. Pero bueno, esa es nada más la opinión de alguien. No hay ningún proyecto. No. Esa es la respuesta. Si quiere lo puede presentar como iniciativa ciudadana. Al parecer a cualquier cosa lo aprueban así. Oh, wow. Dwayne nos pregunta qué se puede hacer desde la Asamblea Legislativa para reducir la mora judicial. Hay una cosa que se puede hacer y es quitarle... Bueno, esto no tiene que ver con la mora judicial per se, sino con la mora judicial de las salas superiores de la Corte Suprema de Justicia y es quitarle las labores administrativas. Todo caso, todo Corte Suprema de Justicia. Todo termina ahí, así que... Correcto. ¿Qué puede hacer la Asamblea Legislativa? Quitarle las labores administrativas a la Corte Suprema de Justicia y que los magistrados que son electos para ejercer la justicia en las salas más importantes se dediquen a eso y no a ver a qué jueces se nombra y a dónde se construyen los edificios del Poder Judicial y a aprobar las vacaciones y las salidas del país y que se enfoquen en lo que tienen que hacer, que es brindar justicia. Sí. Eso es lo que puede hacer la Asamblea Legislativa, ¿no? También hay que tomar en cuenta que mucho de la mora judicial es atrasos en notificaciones. También. Obviamente por cobro judicial, esos son los más atrasos. Los atrasos en notificaciones, se necesita una reforma de la ley de notificaciones judiciales. En general, para todo, o sea, ya hay que dejar el miedo de... pero es que la gente es reticente a que le notifiquen por correo las cosas, o sea... O que uno se los vea, o llegamos a absurdos en este país, como por ejemplo, que ya una persona que ya en algún momento hizo uso de los servicios del Poder Judicial porque sacó una constancia de certificación de antecedentes penales, porque fue testigo en un proceso, porque metió un amparo y registró un correo electrónico, no se puede usar ese correo electrónico en otros procesos. Así es ridículo, y esos son los atrasos que se generan. Hay un proyecto para eso, ¿no? Esperaría que lo hubiese, y si no, esperaría que alguien lo proponga. Para que si usted... No, ese ya lo leí y no soluciona el problema. Listo. Está el otro para que... Y lo otro, el otro, ¿quién era? No me acuerdo quién era, pero para que los oficiales migratorios puedan notificar. Entonces, si usted sale del país, en el momento en que el oficial registra su salida o su entrada, le dice, téngase notificado. A mí me parece un genial proyecto, porque además no dudo que la gente con plata tienda a esconderse más que la gente que no tiene tanto. En Estados Unidos eso que se ve mucho en tele, series, películas, de que llega, hola, ¿usted es tal persona? No. Servido. Ajá. Sí, pero bueno, a mí lo de los oficiales migratorios me parece una genial idea. En fin. Creo que no estoy seguro que tenga muy buen impacto, digamos. Estoy seguro que no es mucha la cantidad de gente que sale del país que necesariamente tenga que verse notificada con que sean de algo suficiente. La siguiente pregunta viene de Gabriel Sequeira, que nos... Bajo esa tesis, dale esa función también al registro civil cada vez que uno va a sacar cédula. Uno saca cédula una vez cada 10 años, Lucho. Si eso fuera cierto, no se hubiese pasado una ley para cobrarle las cédulas a la gente. Y vos no hubieses gastado 3 horas aquel día cuando tuviste que ir a renovar tu cédula. La gente va a dejar. La cédula se venció a los 10 años. Sí, pero no me vas a decir que toda la gente que estaba ahí estaba sacando cédula por renovación. La mayoría estaba ahí porque se le perdió. En fin, pero eso se puede hacer en línea. Ese no es el punto. Gabriel Sequeira nos pregunta, ¿qué opinamos acerca del sistema parlamentario? ¿Podría Costa Rica optar por este sistema de gobierno o qué otro sistema podría funcionar en este país, Lucho? Es que hay que hacer tantos cambios para que un sistema parlamentario funcione. Es una reforma completa. Técnicamente vivimos en un parlamentarismo de facto porque el poder que tiene el presidente en Costa Rica es muy poco comparado con otros países. A ver, el poder en otros países, si se aplica la legalidad. En otros países un presidente puede emitir decretos leyes que la asamblea lo que hace es convalidarlos y los convierte en leyes de una vez, sin pasar por todo el trámite legislativo.
Eso no, impensable y no puede ocurrir, no va a ocurrir aquí. Yo creo que la gente que más bien aboga por un sistema parlamentario lo que hace es abogar para que cuando se apruebe una moción de censura destituyan al ministro que censuraron. Eso es en realidad lo que la mayoría de la gente que quiere un sistema parlamentario Yo creo que el sistema opta por. parlamentario tiene la ventaja de que hay que construir mayorías para generar gobierno. Y entonces tenés un gobierno con Congreso y Ejecutivo alineado. El problema de un sistema parlamentario es justamente que hay que crear mayorías y se requieren llegar a acuerdos para eso. Y conociéndonos en Costa Rica, viviríamos en un deadlock interminable y pasaríamos haciendo elecciones a cada rato hasta que le demos mayoría a alguien. Bueno, ahora, no todos los sistemas parlamentarios tienen adelanto de votos. ¿Sí? Si se cae la mayoría. Elecciones anticipadas, ¿te referís? Ah, ok. Sí. Todos tienen... Mira, hay países donde que la Asamblea Legislativa le rechace el proyecto de presupuesto al gobierno detona elecciones. O sea, así de heavy se toman el tema presupuestario de otros países. Un sistema parlamentario que funcione sí podría, requiere muchas reformas y yo creo que sería mejor que lo que tenemos ahora, sí. Requiere mucho de cómo construirlo también. ¿Tengo una idea de todos los detalles que se tendrían que tomar en cuenta? No. Yo optaría en realidad, ¿sabes? Yo sí quería, yo lo que podría hacer es cambiar la composición de la mitad. Elecciones de medio periodo. Para pasar en más elecciones, Lucho. Es que ahí está el problema, pero no, esto obviamente va aparejado con ampliación de los plazos. Ampliación de los plazos, carrera parlamentaria, etcétera, etcétera. Pero a mí sí me gustaría que la renovación de la Asamblea fuera diferida. No fuera por completo. Exacto. Tiene sentido, porque siempre el primer año es perdido. Mientras ellos entienden lo que les toca y agarran el trajín, es un desastre. Eso sí, límites, term limits para los diputados. No queremos ahí sin reelección indefinida. No queremos a un Mitch McConnell que se queda congelado como le ocurre a esa pobre señora en Estados Unidos. La siguiente pregunta está relacionada y es, ¿sería bueno un sistema legislativo bicameral donde tengamos una cámara de representantes de los cantones y otra cámara con representantes nacionales, o sea, un senado, básicamente, y para que haya un contrapeso entre la misma asamblea legislativa? O incluso nos pregunto, no es una pregunta, es un comentario, si sería bueno un sistema en el que el Ejecutivo funcione de forma colegiada, o sea, donde no haya un único presidente, sino múltiples, como que el presidente no existiría más que para presidir el Consejo de Gobierno y el Consejo de Gobierno es el que ejecuta, él es el Poder Ejecutivo como tal. Lucho, ¿qué opinas al respecto? No. Vamos a resumirlo así. ¿La primera parte o la segunda parte? Las dos cámaras... Mira, las dos cámaras resolverían lo que vos decías la semana anterior de que deberían haber representantes cantonales en la Asamblea Legislativa. Ajá. Debería ponerlos de acuerdo. Yo creo que pero ahí... no sé qué tan bueno sea que tengamos un Senado. Ya lo tuvimos alguna vez. ¿En serio? Sí. ¿Cuándo? En su momento Costa Rica era una república bicameral. Teníamos Senado. Oh, wow. No recuerdo. Yo sé que no tengo clases de historia. O al menos eso recuerdo. Ahora tenemos un pequeño Senado. Las constituciones viejas. La sala constitucional no es un Senado. Senado. No lo es. Stop it. Un saludo a la sala. Son sistemas, habría que valorarlos. Chile tiene sistema bicameral. Argentina tiene sistema bicameral. El Congreso estadounidense tiene sistema bicameral. México tiene sistema bicameral. España tiene sistema bicameral. Reino Unido, más o menos, tiene sistema bicameral. No es un Senado propiamente, pero opera como tal. Australia tiene. Yo creo que sí. A ver, ¿de qué es posible? Es posible porque hay países que funcionan Sí. así. Que sea mejor que lo que tenemos actualmente. El tema es de qué funciones le damos a ese Senado. ¿Verdad? Correcto. Porque, por ejemplo, y si fuéramos una república semipresidencialista, parlamentaria, el Senado ¿qué? Aprueba. Escogería a los magistrados, el Senado tendría funciones. El Senado escoge las cortes, quién ratifica a los ministros,
si le metemos la ratificación de ministros que no ocurre en Estados Unidos. Y además es un sistema, bueno, es que en Estados Unidos ni es parlamentario, pero se ratifican. Pero bueno, en fin, no tenemos una posición final sobre este tema. Esa era la última consulta de esta semana. No, hay una más. Sí, hay una más. No vi. Ese dos man Vargas nos pregunta a mí y a vos y a mí, pero vas a responder la voz porque yo te la voy a hacer. ¿Será que esta vez el Tribunal Supremo de Elecciones aplica una denuncia por beligerancia política por las desafortunadas declaraciones del Presidente Chávez. Redacted tratando de influenciar a los estudiantes del Cotepecos? No. ¿Por qué? Eso no es beligerancia política, por más... A ver, el Chávez tantea los límites de la beligerancia política. La advertencia que le dio el Tribunal Supremo de Elecciones señala expresamente, Lucho, ¿tenés esa advertencia por ahí? Señala expresamente que no puede hacer insinuaciones de tipo electoral, entiéndase, hacia personas o partidos. Lo que él hace es decir, necesitamos 40. Él sabe que haciendo eso no cae dentro de lo que el Tribunal Supremo de Elecciones ha calificado como beligerancia política. Y si ustedes me preguntan a mí, no cabe dentro de lo que es beligerancia política según la definición que tenemos actualmente, a pesar de que todo el mundo entiende que Chávez está haciendo campaña. Es un problema de la ley. Como lo dije hace algunos episodios, resuelvan el tema. O sea, resuelvan la ley, tipifiquen qué es beligerancia política expresamente, o incluso eliminen la beligerancia política que no existe en otros países. Solo nosotros tenemos ese tipo de cosas. El presidente, los presidentes... En realidad ahora entiendo por qué lo tenemos. Claro, lo tenemos para evitar situaciones como esta. Lo que pasa es que redactamos bien. Exacto. Lo que pasa es que lo tenía... De nuevo, los presidentes anteriores respetaban. No hacían ejercicios de ruptura, experimentos de ruptura para tantear los límites de las leyes. ¿Tenés algún otro comentario? No, pasemos a la última sección de esta semana, que son las mejores y peores propuestas. La peor propuesta de esta semana vino cortesía de Fabricio Alvarado, quien propuso penas de hasta 35 años de cárceles para los casos de aborto. Y eliminar el aborto terapéutico por salud mental. Digamos, actualmente no está explícitamente, dice salud. Lo que hace es incluir salud física. Lo que hace es restringirlo a salud física. Exacto. Porque ellos no están de acuerdo en el que entendió lo que es peor de todo, o sea, lo que me parece más nefasto o más insensible, no sé cómo decirlo, es que elimina la posibilidad que existe actualmente de que se extinga la pena en aquellos casos en que la mujer se realice un aborto que haya sido producto de una violación, que es una excepción que existe actualmente en el Código Penal, y Fabricio Alvarado dice que no. Nos sorprende. Que eso no debería ser así, entonces que ni siquiera en esos casos se debería aplicar una excepción a la mujer y que mejor cárcel para todas. ¿Nos sorprende? No nos sorprende. Exacto. Después un proyecto, esta es otra mala idea, pero esto no es una mala idea por el proyecto de fondo, sino por la falta de visión, la falta de inteligencia, la falta de capacidad política, todas las anteriores, del diputado oficialista Daniel Gerardo Vargas Quirós, quien la semana pasada hablamos de la ley de pozos. Justo se aprobó en segundo debate por segunda vez. En el segundo debate que no ha sido firmada, que todavía está en plazo de veto, y él metió un proyecto de ley esta semana para reformar ese proyecto porque dice que hubo un error material, es que se excluyó del texto la medida compensatoria y excepcional que tienen que agregar al monto del canon aquellos que apliquen esta ley para regularizar. Ese que el propio proyecto de ley señala que es para que los meloneros y los productores de sandía puedan ingresar al mercado europeo. Van a cumplir con los requisitos que requiere el mercado europeo. Ahí ya está expresamente señalado. Pero ¿por qué digo que es una mala idea? Porque si esto, digamos, es un error que se puede corregir a través de un veto parcial. Vos sos el subjefe de la bancada oficialista. Anda donde Chávez y decirle, este proyecto se aprobó con este error. Hágale un veto parcial. Recordemos, si se hace un veto parcial por conveniencia, el Ejecutivo tiene que presentar la propuesta de cambio para aprobar el proyecto y se presenta esa propuesta de cambio y la Asamblea decide si la coge o no. Es la forma más fácil de corregir esto si es realmente, o sea, es la forma más fácil de corregir esto, más si no sos un diputado de oposición y más bien sos del oficialismo. Sos el subjefe de la bancada. Anda donde el presidente y decirle, vetalo parcialmente y arreglame esto en lugar de gastar recursos haciendo un proyecto y pasar por todo el procedimiento que tiene que llevar. En fin, no podemos esperar nada de esta gente.
El otro proyecto, ¿qué pasó? El otro, ¿qué? Nada. Bueno, me haces esa cara, siento que me indigné más de lo necesario. El otro proyecto interesante que se presentó es de Antonio Ortega, que busca reformar la ley especial de el proyecto turístico Papagayo. Recordemos que es una concesión que actualmente paga un canon. El canon es de 3, algo dólares por metro cuadrado. La propuesta del proyecto es que se modifique el cambio dependiendo si el uso de la concesión es habitacional, es hotelero o es comercial y pague en relación al monto concesionado y no flat tax, exacto. Y además añade un impuesto que creo que es un 5% para las municipalidades de la zona. Ese proyecto es de Antonio Ortega del Frente Amplio y apareció don Leslie Rubén Bojorges, quien llevaba desde el 22 de enero desaparecido. Se salvó Leslie porque ya estábamos, fue anoche, fue antier en la noche. Antier en la noche le digo a Mae, ayúdame sacando los datos porque yo creo que Leslie está haciendo la pedriña. Llegaba a firmar y se Llegaba a firmar, oiga, ese señor no se estaba quedando ni siquiera el control político, ausente en absolutamente todas las votaciones desde el 2 de febrero. Lamentablemente, para la nota que planeábamos hacer, ayer reapareció en el plenario, se quedó a las votaciones y hasta fue a la comisión plena. Ya volvió a trabajar, pero bueno, ya volvió a trabajar, reapareció en redes. Con su proyecto, el proyecto lo que hace es reformar... Volvió a las votaciones, reapareció en redes y ya le están rechazando proyectos a las comisiones. Exacto. El proyecto recientemente aprobado en 2023 de la Ley de Trabajador Independiente. Este es un proyecto de Pedro ¿Cuántas reformas más le van a hacer a esa ley? ¿Tan mal estaba? Sí. La caja... Digamos, ese proyecto tenía una sección que le permitía a la caja condenar una parte de las deudas que estuvieran más de 4 años. Sino Condonar. La prescripción. O sea, que las deudas de más de 4 años se daban por prescritas. Hubo una persona que viene en el número de expediente que pidió que le dieran por condonada la deuda de servicios médicos. No a pago de cuotas de seguro, sino vos sabes que si uno va a la caja... Y no tiene seguro. Le pasa una factura, que le condonaran esa factura. Esa factura y la caja, el trámite administrativo dijo, no, eso no está dentro de las excepciones de la ley, entonces eso se sigue cobrando. Y de paso aprovechó para darle por notificada la deuda. Probablemente. Ya leí esa historia, sí. Exacto. Y entonces lo que busca es que en la ley se haga una interpretación auténtica que diga que en relación con la suspensión o la prescripción es únicamente aquellos casos que están expresamente dentro de la ley, que son únicamente cuotas y seguros, para que a los demás, como las deudas por salud, se le aplique lo del Código Comercial, que son 4 años. Recordemos que esta ley lo que hacía era, si usted se acoge y se formaliza en este periodo de tiempo, son 4 años. Si usted no se formaliza en este periodo de tiempo, vencen en 10 años. Entonces, lo que la caja dijo fue como, no, esto no han pasado los 10 años, le podemos seguir cobrando los servicios de salud dados y lo que quiere es que se excluyan de ahí básicamente los servicios de salud y que la caja básicamente tenga que atender de gratis a personas inseguros y si la persona se esconde por 4 años no le pueda cobrar. Okay. Eso es lo que busca el proyecto. Y eso es todo por esta semana. Eso es todo. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos la próxima. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.